Hola, Jennifer aquí con ustedes. Recuerdo la primera vez que descubrí el poder de Obeocanran. Se decía que Orunmila mismo utilizaba este Udiyu para rezar, alejar el mal, atraer buena fortuna, cambiar destinos y prevenir que Ahogun Orun tomara el control de su propia vida y de las vidas de todos los seguidores de la tradición. La clave para una oración efectiva, Oigure, era tener una mentalidad positiva. El subconsciente desempeñaba un papel crucial, repitiendo palabras positivas o afirmaciones, incluso sosteniendo objetos espirituales como Oubi, nueces de cola, orogo, nueces amargas de cola, atare, pimienta de cocodrilo, ougo huello, cauris, eyereosun, polvo espiritual amarillento o sacrificio. En mi propio camino, he encontrado consuelo y fuerza en las enseñanzas de Obeocanran. Es una verdad universal que trasciende el tiempo y la cultura. Al abrazar este Udiyu, he accedido a una fuente de positividad y protección. El poder de la oración no reside solo en las palabras que decimos, sino también en las intenciones que establecemos y los objetos que mantenemos cerca de nuestros corazones. Como escritor de memorias, me siento obligado a compartir esta sabiduría con los demás. Espero que al preservar la esencia de Obeocanran, su aplicabilidad universal toque las vidas de muchos. Todos tenemos la capacidad de moldear nuestros destinos y superar las fuerzas de la negatividad. A través de una mentalidad positiva, la repetición de palabras edificantes y la conexión con objetos espirituales, podemos navegar por la vida con gracia y atraer la abundancia. En conclusión, recordemos el poder transformador de Obeocanran. Sus enseñanzas tienen el potencial de cambiar vidas y protegernos de los daños. Mientras continúo en mi propio viaje personal, me aferré a la sabiduría de Orunmila y la fortaleza de este Udiyu sagrado, que nos guía a todos hacia un futuro más brillante, lleno de amor, prosperidad y plenitud espiritual. Según Obeocanran. Okikin kipao huariwo kiempiaose. La luz y el sol irradian fama y popularidad, del mismo modo el árbol baobab no se ve afectado por la maldición. Adifa fan Arambabi ekunoko Oya, este oráculo de Ifa adivinado para Arambabi el gran esposo de Oya. Oya Ware, Arambabi na Waukiki, Oya buscaba bendiciones mientras Arambabi buscaba fama y popularidad. Tibono Fiokiki, Ola Ati se Aralore, ambos buscaban riqueza, prosperidad, fama y honor que perdurarán de generación en generación. Erumogale tarete mi fan mi valli, Erumogale atrae mis bendiciones a mi vida. Ela Iwori Mamayeki Okiki y Biopami, Paomo Yemiloto y Salaye, Ela Iwori nunca permitirá que la fama malvada y la popularidad negativa sean mi suerte y también la porción de mis hermanos en la jungla de la vida. Mamayeki Aguonti Perieni Nibiki Ofei Bilu. Aquellos que están empeñados en dañar a otros no tendrán el poder. Ati Bobo o Moeringo Patapata, así también todos los observadores de la tradición. Mamayeki ganó rejo, Riida Muati Poundirekun. Nunca permitas que atraigan litigios, problemas y llantos de agonía. Kiri Maseyasio de Bobowa, nunca permitamos que el mal habite en nuestros respectivos hogares. O.